Bien, sesión número 3, tema desarrollo y cultura organizacional. Este tema tiene que ver sobre todo cómo es la forma de ser, o la imagen de una empresa dentro de un determinado lugar, puede ser en este caso Perú, o su imagen fuera del Perú, o sea, en el exterior. Y para que esa imagen tenga que relucir, mostrarse bien, o sea, el prestigio de esa empresa, muchos críticos difieren de que se debe a la cultura y en la forma como se desarrolla su empresa, su organización. Mucho tiene que ver. Críticos que a través de sus experiencias han dado a conocer el por qué es necesaria la cultura y el desarrollo dentro de una empresa. Si nosotros definimos la cultura organizacional, nos estamos refiriendo específicamente a lo que es, como decía hace unos minutos, la cultura dentro de la empresa. Es decir, ¿qué se tiene que hacer a través de la misión? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que esta cultura sea estable, sólida y permanente? Es decir, ¿cómo es la forma de ser de esta empresa? No solamente por suponer en el 2020, el 2021, sino cómo es su cultura de aquí a unos 5 o 6 años. O cómo ha sido su cultura organizacional antes. De repente viene de menos a más, o de repente estamos de más a menos, ¿no? Por eso es muy importante de que se analice siempre la cultura organizacional en toda empresa, porque esto va a tener que reducir muchísimo. Va a tener de que dar a demostrar cómo sus trabajadores, sus colaboradores se desempeñan dentro de una empresa. Dada la circunstancia que hoy en día sabemos de que hay trabajadores en una empresa que pertenecen a diferentes regiones. Y cada quien viene pues, con su propia forma de ser, ¿no? Propia de su sociedad, propia de su región. Nos estamos refiriendo a su creencia, costumbres, tradiciones, hasta inclusive su misma forma de hablar, su misma forma de alimentarse, de vestirse. Entonces, todo esto conlleva a que dentro de una empresa se trabaje de manera armónica cuando todo se relaciona de manera saludable. Cada quien con su tradición, cada quien con su costumbre, pero dentro de una empresa ya no es más que la cultura, no de 3, 4, 5, 20 trabajadores, sino la cultura empresarial. La cultura organizacional, que es la que va, en resumidas cuentas, a demostrar qué tan amable es el trato dentro de esa empresa. Qué tan saludable es la forma de realizar una determinada labor. Hay un buen ambiente propicio dentro de la empresa. Si es así, una excelente cultura organizacional. ¿Y esto qué conlleva? De que la producción, o sea, sus trabajadores se desenvuelvan de la manera tan libre, tan espontánea, ¿no? En el marco del respeto, la solidaridad, compañerismo. Y la producción aumenta. Y aumentar la producción va a aumentar la competitividad empresarial, es decir, la empresa le va a convenir. ¿Por qué? Porque se sobreentiende, nosotros sabemos, de que siempre en una empresa, cuando a un trabajador lo tratan mal, y eso nosotros sabemos ya, lo tratan mal, por ejemplo, lo acosan, lo tratan de, como se dice en el argot criollo, de aburrir. Este trabajador está ahí solamente porque necesita dinero para alimentar a su familia o para satisfacer su necesidad. Pero que ese trabajador se vaya a identificar con esa empresa a querer dar más de lo que él sabe o entregarse así al trabajo de la empresa, lo dudo. Lo dudo. Solamente, repito, él estará porque dan un salario y ese salario satisface la necesidad de familiar o la canasta. Entonces es tan importante, miren ustedes, la cultura dentro de una empresa. ¿Cómo se relaciona la cultura y el desarrollo organizacional? La cultura es respeto. Y el respeto es un valor.
De tal manera que si dentro de la institución hay un respeto entre trabajadores, es una buena estrategia para el desarrollo organizacional. Qué bien, por ejemplo, de que yo me recuerdo mucho, hay una empresa donde cada vez que es su aniversario, sus trabajadores entran en una competencia de costumbres. ¿No? Cada trabajador forma no su grupo, sino forma de tal manera de que un número artístico. ¿Quiénes son los sindicatos en este caso? Pues sí, un número artístico de la selva. Se reúnen todos los que son de esa región. Y se presentan y danzan. Igual forma los que pertenecen, por ejemplo, a la sierra, a la costa, cada quien, y es un concurso. Es una competencia muy saludable. ¿Y esto qué se llama? Cultura, porque se está enriqueciendo el acervo cultural de aquellos integrantes o trabajadores de una empresa. De tal manera que, ¿cuál es la relación? Que la forma de respetar los valores, disgregando las costumbres, tradiciones de sus trabajadores, esto es una estrategia excelente para que una empresa se desarrolle sin obstáculos, sin dificultades. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, aquel que se identifica con lo propio, con su costumbre, va a desarrollarse libremente. Va a dar de sí mucho más porque se siente motivado, se siente respetado, se siente identificado, no solamente en su región, sino en su centro de trabajo. Miren tan importante como es, ¿no? La cultura dentro del desarrollo organizacional. Se ve, por ejemplo, no solamente en las empresas, por ejemplo, privadas, se ven en las empresas públicas también, ¿no? Cómo se desarrollan las empresas públicas. Los famosos, por ejemplo, los colegios privados, cada vez que son su aniversario, lo celebran al grande ahora que estamos limitados por esto de la pandemia. Lo hacen muy bonito, ¿sí? Las instituciones públicas con las privadas entran a un duelo, a una competencia. Recuerden que cada quien es una empresa, es una organización, donde en cada institución educativa hay alumnos de diferentes regiones, diferentes partes del Perú. Cada quien con su propia forma de hablar, con sus propias ideas, con su propia costumbre. Y que esto hace que enriquezca la cultura dentro de esa institución educativa, de tal manera que cuando hay una competencia o hay la celebración, ¿cómo se da a conocer? A través de los festivales, a través de los eventos, tanto en lo público como privado, y llegan a ser hasta una competencia. Entonces, miren ustedes, tan importante es ver lo tan saludable que conserva todo trabajador. Les cuento una experiencia. Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en la escuela de policía. Y cuando era el aniversario de la policía, se veía, por ejemplo, que los alumnos, recuerden que la policía es una entidad, una institución, donde se desarrolla una organización. Y, por ejemplo, el mayor decía, a ver, los que vienen de Huancavelica, hasta acá. Los que vienen, pues, de Ica, acá, y los iba formando. Y yo pensaba, seguramente van a llenar alguna ficha. Miren, después que lo había seleccionado así por provincias o por departamentos, decía, a ver, repito, los que tienen tradición del baile, así, costumbrista de su región, me dicen qué tipo de danza practican. Danza en las tijeras, era lo primero que salía en el... La guaconada, estamos hablando de sierra. La comparsa de negrito. La costa de igual forma. Los que venían a la selva de igual forma. Dentro de la institución policial era un duelo tremendo. Era una lucha tremenda. ¿Y qué se daba a conocer ahí? Que dentro de la institución policial había el respeto, se practicaban los valores hacia las costumbres, hacia las tradiciones que traían todo, en este caso todo alumno que era parte de la escuela. Y adentro se respetaba.
De tal manera que aquel que ganaba, pues, era el concurso de baile o de danza, los perdedores iban y los felicitaban. ¿Y quién relucía? La organización policial. ¿Qué decía? Que excelente cultura policial. Entonces, miren cómo es tan importante la cultura dentro de una organización. ¿Y qué conlleva? Respetar, desarrollar una buena cultura, un desarrollo organizacional excelente. Qué prestigio para la policía. Qué prestigio. Me acuerdo mucho que yo creo que el general de división de las Fuerzas Armadas, David Checuele, donde hizo un discurso excelente, manifestando el respeto a la cultura, a la tradición que traía todo personal policial, todo estudiante. Entonces miren cómo es tan importante a manera de, ¿no?, manera de anécdota, la cultura dentro de una organización. De ahí su relación entre cultura y desarrollo organizacional. Fases al comportamiento individual. Cuando hablamos de comportamiento individual nos referimos al trabajador, a la persona que realiza una determinada actividad, a la que realiza un determinado trabajo. Tenemos acá. La complacencia. Significa que aquí la empresa va a actuar en base a los resultados. Complacencia, complacido. Complacido, complacencia, complacido. Me siento complacido que mis trabajadores lograron lo que yo quería. Repito, fases al comportamiento individual, estamos acá. ¿Qué comportamiento individual viene a ser en el mundo empresarial? El trabajo que realizan los colaboradores, los trabajadores. Y dentro de ello tenemos la complacencia. ¿Qué dice? Que la empresa siempre quiere obtener buenos resultados. Es decir, dice, a ver, yo propongo que de aquí a fin de año, un ejemplo, la empresa dice, mire, estamos fabricando bicicletas. Yo propongo que de aquí a fin de año debemos haber pasado 1,5 millones de piezas de bicicleta, o sea, de unidades. De repente llegan a los 2 millones. O sea, es una empresa que se va a sentir complacida. ¿Por qué? Porque tú en base a los resultados. ¿Y qué hubiera pasado si eras menos de 1,5 millones? ¿No? Porque él quería 1,5 millones a fin de año. Pero ¿qué tal si le salía menos? ¿Qué decía acá? ¿Dónde está el esfuerzo de mis trabajadores? Que yo lo había considerado como meta de que a fin de año, a diciembre. O sea, mala planificación, mala organización. ¿Qué tengo que reajustar? De repente, como se dice, cambiar de asesor, de gerente, de repente administrador, jefe personal, no sé. Pero es algo en lo que tiene que modificarse para que los resultados sean verificables, confiables, a donde uno quiere llegar o obtener. Repito, la complacencia actúa en base a resultados. Se propone algo y lo logra. Y si lo logra más de lo esperado, mucho mejor. Pero no puede ser menos de lo planificado. ¿Ya? Vayan anotando, no sé, de repente les llegue una pruebita. La negación. Aquí dice que la negación no tiene nada que ver, dice, con los cambios. Se dice que acá se tiene que entrar a un proceso de investigación. No solamente en un día, en una semana, en un mes, sino constantemente. La negación, o sea, la negación de la realidad para justificar nada que cambie sin realizar los diagnósticos. Es decir, si yo planifique algo, mire, yo planifiqué algo, me salió mal, planifiqué a corto plazo, en esta semana que terminamos, bueno, también el domingo, yo planifiqué, ¿no? Producir, vuelvo con el mismo ejemplo, pero ya un poco más pequeño, 300 balones de fútbol. Se dio el caso, escúcheme bien, yo producir los 300 balones de fútbol, pero cuando voy al mercado no me los quieren comprar. Mi meta era los 300 balones de fútbol. Los logré producir en una semana, pero cuando voy al mercado me los rechazan. ¿Qué pasa? La negación de la realidad dice, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Yo me planifiqué 300 balones, pero voy al mercado, nadie me los quiere. ¿Qué significa?
Los diagnósticos tienen que ser precisos. Si yo voy por 700 balones, tengo que ver quién me los va a comprar, a dónde lo voy a vender. Ese es el diagnóstico. O sea, a dónde voy a ofrecer mi producto. De repente yo producí por producir y no hice ningún diagnóstico. Entonces, la negación no está dada. Repito, la negación de la realidad es cuando uno produce algo y vas a un mercado y no te lo compran. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? No está el problema en la producción, sino el problema está en el diagnóstico. ¿Por qué? Yo producí y sin saber a dónde lo iba a vender, a qué mercado iba a ir. De repente yo dije, no, me pidieron 200 balones de fútbol. Yo dije, vamos a hacer 300 por si acaso, porque siempre piden de más. ¿Es necesario producir 100 más? Recuerden que ahí yo estoy utilizando energía, maquinaria, personal, asesor, contador, todo. Y si yo no lo logro vender, ¿de dónde saco los recursos para planilla? Entonces, la negación indica, mucho cuidado, lograr algo, pero siempre y cuando realizar el diagnóstico planificado, constante del mercado, o sea, donde voy a entregar mi producto. La confusión. Acá, cuando hablamos de confusión, no significa que yo me equivoqué en producir productos, no. Acá no tiene nada que ver, por ejemplo, de que la empresa produzca, escúcheme bien, produzca una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un mes, produce el otro mes, no. La confusión no está, escuchen bien, en que si tú dices, me trabajan 10 personas lunes, 10 martes, 10 así, todos los días 10. Pero se da el caso que a veces hay errores, escuchen bien, hay errores de administración, hay errores de personal. ¿En qué sentido? Yo solamente necesito 10 trabajadores, pero de repente el otro vez sabe que mire, ahora el gerente dice que ubiques acá 5 más porque allá no pueden irse este personal porque esto es necesario. Ah, no lo pueden votar. No, tienes que darle, como se dice, cabida acá. Pero yo trabajo con 10, ya está todo planificado. No, que entren 5 más. Aquí va a haber la confusión. Yo planifiqué mi materia prima, mi producción, mi sueldo, todo para 10. Ahora tengo que volver a planificar, volver a elaborar ese presupuesto. Y ahí es donde ocurre la confusión. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué pasaría si yo le diría que no quiero esos 5? Viene la llamada de atención de parte del personal. ¿Por qué no recibes? Tú tienes recibidor. Entonces, para evitar en ese tipo de impactos o choques, uno lo acepta. Ambas prestaciones, aquí dice, yo recibo a los trabajadores, ellos entran a trabajar, eso se llama ambas prestaciones, de un área a otra. Si ocurre una confusión, aquí es aceptable, aquí se perdona, pero en lo modo posible, acá no se tiene por qué cometer errores, pero dadas las circunstancias, que por aceptar 5 trabajadores más, voy a volver a planificar, voy a reelaborar mi presupuesto de compra de materia prima, de pago de personal, de repente de refrigerio, o sea, voy a tener que otra vez planificar y organizar mi trabajo para la semana. Y si hay un error, acá sí se acepta. Pero no como error, sino como confusión. Es decir, por servir a otra área, cometí esta confusión, cometí en otras palabras, entre paréntesis, un error o error. De tal manera que esto no se juzga, no se sanciona, muy por el contrario. Muy por el contrario, se prevé para una próxima oportunidad en que de repente áreas muy similares a las que han estado atravesando se tengan que planificar lo que nosotros llamamos el plus. ¿Qué es el plus? El excedente. Si yo planifico para 10 trabajadores, la planilla debe dar para 15. Si yo compro materia prima para 10 trabajadores, debo comprar como para 15 o para 20. Ese es el famoso plus, o sea,
algo de más, como se dice. ¿Para qué? Para que se tenga en cuenta de que las actividades a desarrollarse tengan mucho que ver, ¿no?, en ese sentido estricto de darse la mano una área como otra, lo que se llama la prestación de servicios. ¿Listo? Vayan anotando, miren, vayan anotando, de repente les coloco en la prueba esta pregunta. Te van a decir, profesor no explicó, el profesor no dijo, ni siquiera con ejemplo, y ahora nos ha puesto, y el profesor es malo. Lo tendrían que anotar, jóvenes. ¿Me están escuchando? Quiero hacer una preguntita, a ver si es cierto, si me están escuchando. Quiero ver quiénes son los que están acá. Choque. Está Javo. Javo está Donaire. Sí. Ambos, profe, ambos, porque si entramos de ambos celulares se cruza la línea, profe, y se va a escuchar feo. Disculpa, Mendocita, disculpa. Jiménez, ¿verdad? Jiménez. Está Donaire, sí está Jiménez. Presente, profesor. Sí, estoy solamente. Presente, Donaire, profesor. Sí, estoy verificando. Ya listo. Estoy verificando nada más. Ya, yo sé que poco a poco se van a ir. Quiero hacer una preguntita, antes que nos gane el tiempo. Ya tenemos acá del 1 al 9. Yo voy a preguntar. ¿No?, de la diapositiva que he explicado anteriormente. Acá. ¿Quiere que me mencionen? Estamos hablando de la cultura, ¿no es cierto? Cultura, estamos hablando. Desarrollo organizacional. ¿Sí? A ver. Jiménez. Jiménez. Sí, profesor. Dame un número del 1 al 9. 8. 8. Ya, tú mismo eres. Tú mismo te has llamado. Listo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es ese valor que todos los días en las empresas, estamos hablando de cultura? La cultura viene a ser el conjunto de valores. ¿Cuál es ese valor que todos los días, solamente a Jiménez, se fija el portero, el administrador? Espérate, el portero, el administrador, el jefe personal, el mayordomo, el supervisor, todo se fija. ¿Cuál es ese valor? Dentro de la cultura, de la imagen de la empresa, ¿cuál es ese valor? Jiménez. Jiménez. Jiménez, ¿está o no está? A ver. ¿Se salió Jiménez? ¿Alguien sabe del grupo? ¿Cuál es ese valor que todos los días controla? Todos los días. ¿Alguien sabe del grupo? Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Claro. No sé le- Ya. Cultura organizacional. Cultura organizacional. Está formado por valores, costumbres, tradiciones. ¿No es cierto? Esa es cultura. Dentro de los valores que hace que la empresa sea muy respetada, muy estricta, hay un valor que todos los días controla el portero, el jefe personal, el administrador, el supervisor, todos los días controla. la responsabilidad. La ética. La ética. Algo por responsabilidad, por ahí va. Que todos los días controla, escúchenme, controla el portero. El portero. La puntualidad. Ya está. Ya está. La eficacia. Ya está. La puntualidad, escuchen, o sea, ser puntual. Puntualidad. El portero dice que yo tengo la orden que ya pasan 8:30 en inglés. No, llama al jefe de campus. La puntualidad está en la hora, pues, ¿no es cierto? Está en la hora.
van al refrigerio, o al comedor, al cafetín, como le llaman ustedes, no sé. Comen todo, ya estamos viendo la hora. Otro dice, no, ahorita voy. No, porque la que está encargado o encargada, chochero, ahorita, no. Pero sin embargo hay otro que está observando. Está observando esa puntualidad. No, esa responsabilidad que tienes dentro de tu trabajo. Ese valor de la puntualidad, responsable puntual a la hora indicada, ¿no? Que conlleva ser responsable en tu trabajo. El portero normalmente es personal, ¿cómo te está chequeando? ¿Sí? Eso es, siempre se ve. La renovación. Dice que las empresas se transforman y se cambian cada vez con frecuencia. Pregunto. ¿A qué se debe? ¿Alguien tiene una pregunta? La renovación, el cambio, el cambio para mejorar los productos, tiene una palabrita. Tiene un nombre. Innovación. Innovación. ¿Quién lo dijo? Jabo. Javo, inteligente, Javo, muy bien. Yo sé que Javo es inteligente. A ver, me escuches por rato a Mendoncito, no te voy a confundir con la respuesta. Muy bien, Javo. Profe, yo lo vi, sino que me apagó el audio. Discúlpame, güey. Muy bien, te felicito también. La innovación es sinónimo de transformar, de cambiar. No solamente la organización dentro de una empresa, sino cambiar, por ejemplo, la forma en elaborar un producto. ¿No? De repente existen detalles, existen modificaciones. ¿Sí? O de repente vamos a transformar el ambiente donde estamos. Decía cuestión del ingeniero, cuestión del administrador. O sea que este ambiente ya parece que ya está pasando de moda, ¿no? Vamos a modificarlo. Están innovando en el ambiente. ¿Para qué innovan? El ambiente. ¿Para qué innovan, por ejemplo, la vestimenta? ¿Para qué innovan, por ejemplo, las maquinarias que ustedes van a utilizar? O los instrumentos que van a utilizar dentro de la fábrica o dentro de la empresa. ¿Por qué creen que innova? Con la finalidad de mejorar el producto. Con la finalidad de elevar el rendimiento. Mejorar el producto. Al elevar el rendimiento, la empresa va a ser más competitiva. Es decir, va a tener una imagen mucho mejor en el mercado. Muy respetada, muy valorada. Y para terminar, una preguntita. Y aquí sí, estamos otra vez del 1 al 9. Javo, dame un número. El 5. Vanessa Rodríguez. Vanessa. Vanessa. Sí, profesor. Ya. Vanessa, una preguntita así nomás. Cortita, antes que se corte el tiempo, ¿ya? Profesor. ¿Me escuchas? Dígame, profesor. ¿Cuándo es monopolio? Monopolio, ¿cuándo es? Monopolio. Sin mirar el celular, por favor, porque de aquí yo estoy viendo a través de los rayos infrarrojos. ¿Qué cosa es monopolio? 1. Hasta 3, ¿ah? 2. 3. Nadie. Profesor. Yo, profesor. Es cuando una empresa domina el mercado. Abastece a todo el mercado, profesor. Yo, profesor. Así dice así dicen Yo, Chipana, profesor. así dicen Google. Es un ejemplo de ello es Electrodunas, que es es una sola empresa que abastece a toda la población y Bien, no Choque. hay competencia. No hay competencia. Choque también me estaba levantando la mano, Choque. Profesor, también podría decirse que, por decir, un monopolio dentro de un mercado significa cuando una empresa es capaz de ofrecer un producto o servicio que la demás competencia no lo ofrece. Claro. Monopolio es cuando la empresa no tiene competencia. Es la única en el mercado. Podrán sacar el mismo producto,
pero no tienen la misma calidad, la misma duración, el mismo detalle, la misma innovación. La cerveza, por ejemplo. ¿Cuántas cervezas hay? ¿Acaso le quiten el monopolio a la Pilsen, a la Cristal? Sí, en el mercado. Gaseosas, ¿cuántas están saliendo? ¿Cuáles son, por ejemplo, las que prevalecen? A pesar que estamos en pandemia, en calor, todavía tomamos nuestra gaseosita helada, nuestra Inca-Cola, nuestra Coca-Cola. Ay, todavía. Ese es el monopolio. ¿Me entienden? Hay una empresa que sacan el mismo producto. Llegan al mercado con el mismo producto, pero no logran desplazar. O sea, esa es la renovación, pe. Esa es la renovación. La empresa mantiene su mercado a través de la innovación. Anda, había, por ejemplo, los jueves de pata o los sábados de pata, o los famosos fulbazos, fulbitos, fulbazos, ¿se acuerdan? Esas son renovaciones que utilizan las empresas para mantener al cliente en la expectativa de mercado. ¿Listo, jóvenes? ¿Hasta acá? ¿Seguimos? Sí, es la última diapositiva. ¿Hasta acá? Listo, más bien Jiménez. Profesor, ¿le puedo pedir un favor? Hable Herrera. ¿Qué pasó? Profe, si no es que yo mi tarea me olvidé mandarla, ya la tengo lista, pero he visto que ya cerró lo que es para Sí. poder enviar la tarea. Ya, conversa con Jiménez. A través de Jiménez me envían su trabajo. Ya, profesor, Bien. gracias. No hay problema. Ya. ¿Listo? Quedamos acá, jóvenes. Que pasen una bonita noche. Nos vemos allá. Hay una semana de descanso. Hay que meditar, hay que reflexionar muchísimo, jóvenes, por favor. Sobre todo cuidarse. Cuidarse muchísimo. Ya, todo depende de nosotros. Que pasen un bonito día, jóvenes. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Buenas noches, profesor. Vamos a Hasta luego, portarse profesor, bien. cuídese. Mendocita, portarse bien, por favor.